según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a resaltar simplemente algunas cosas interesantísimas que existían desde el Antiguo Testamento. Dice aquí: los pensamientos perversos apartan de Dios. La sabiduría no entra en un alma malvada. No puede entrar. ¿Saben quién es la sabiduría? La sabiduría no es una cosa, es el Espíritu Santo. El libro de la sabiduría, además de que está todo inspirado por él, se podría decir que el Espíritu Santo está hablando de sí mismo. ¿Cuáles son los dones y los frutos del Espíritu Santo? Uno de ellos, de los principales, la sabiduría. La sabiduría no son las ciencias. Hay gente muy sabia que jamás supo álgebra, ni raíz cuadrada, ni se sabe las capitales del mundo, son dos temas completamente diferentes. Antes se hablaba en Grecia de los sabios. ¿Y qué sabían los sabios hace 3000 años? Filosofía. Y se les consideraba sabios por eso. No tenían ni idea de matemáticas, tenían una vaga idea de matemáticas. ¿Qué idea tenían del cosmos? ¿Qué sabían de cierto? No sabían, no tenían a su disposición ni siquiera un mapa para saber cuáles eran los continentes, los países. Hasta hace 400 años la Tierra era cuadrada, 500 años, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo era Europa y parte de Asia. Entonces, ¿a qué sabiduría se refiere? El don de sabiduría, la sabiduría misma, es saber y vivir lo que se tiene que saber para salvarse. La sabiduría no entra en un alma malvada. Hace 3 días vi la entrevista de Dagdug, el presidente de la familia y estas historias, el defensa de la vida. Lo sentaron con una señora de estas feministas y su equipo. Realmente es increíble oír de labios de esa mujer que está ahorita en el poder que se puede realizar el aborto hasta un día antes de que nazca el bebé. Roberto le dijo Dagdug le dijo: ¿realmente eso es lo que usted quiere decir? Es lo que quiero decir. Dentro del vientre no existe una persona, es un feto. Yo tengo que defender la vida de la persona viva. Una vez que nazca un bebé, hay que defenderlo. Antes de salir, yo solo defiendo a la mujer. Son leyes que vienen ya de Europa y que vienen de Estados Unidos. La sabiduría no entra en un alma malvada. Cuando vean ustedes una cantidad de cosas que pasan, por ejemplo, llegan las ayudas para Acapulco y oyes por todas partes: se la robaron. No estoy hablando nada más del presente. En tiempos del huracán Paulina, me consta porque conocía a la persona, el gobierno de X mandó unos 400 millones de pesos. Ustedes saben que 400 millones de pesos no es nada para reconstruir Acapulco. Ahorita están hablando de eso, miles de millones. ¿Para qué sirven 400 millones de pesos? Para hacer 800 casas de ladrillo, casitas de 500,000 pesos, 2 cuartitos, agua caliente, luz,
de 65, 70 metros, me explicaba este señor. Y yo pregunté, ¿y dónde están esas casas? Las 400, que son buenísimas. Hicieron 2. Se fue el huracán, se fue todo, se terminó la cosa y algún inteligente dijo, ¿para qué hacemos ya las demás? Cada quien ya se va acomodando, se va arreglando, se van metiendo en las casas de sus papás. ¿Quién se quedó con los 399 millones de pesos? La sabiduría no entra en un alma malvada. Estos son los que hacen cosas horribles porque están en el poder. Tú y yo no estamos en el poder, pero tú estás en el poder en tu propia casa, en tu familia. Y qué triste es cuando la sabiduría no entra en un alma malvada. Olvídate de si hicieron 400 casas o no. ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanto adulterio? La sabiduría nos debería de decir, esto no se hace. Pero un alma que ya hizo una opción, que ya dejó a Dios a un lado, que ya lo rechazó, ¿qué tiene de sabio? ¿Qué decisión coherente puede tomar? Dice aquí que a quien rechace la sabiduría habrá un juicio. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. Segunda parte, el Evangelio. Es otra vez un evangelio de estos tan chiquito, con diversas enseñanzas, porque comienza diciendo, cuidado con los que escandalizan, más les valdría una piedra de molino, pero después dice, si tu hermano te ofende, ¿cuántas veces hay que presentarlo? Hay que perdonarlo. Esos dos evangelios se llevan de la mano. Imagínate, ¿nunca has escandalizado a nadie? Probablemente sí. Con un comentario, con una actitud, ya estás condenada. El día de tu muerte te van a poner una piedra de molino en el cuello y al mar. Imagínate la historia esa del sacerdote que dejó el sacerdocio, se metió con mujeres, con droga, con todo, y Juan Pablo II lo rescató. Terminó siendo párroco, creo que todavía vive en Roma. Un tipazo. ¿Sabes a cuánta gente escandalizó? Se merece una piedra de molino en el cuello. Seguido de este evangelio, viene el otro a levantarnos. Si tu hermano te ofende, perdona 70 veces 7. Si nosotros somos capaces de perdonar 70 veces 7, ¿sabes cuántas veces nos puede perdonar Dios? Estos evangelios van de la mano, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Imagínate que hoy haces un profundo examen de conciencia y piensas, a ver, en mis 50 años de vida, 70, cada quien los que tenga, ¿habré escandalizado a alguien? Capaz que te viene a la mente, ay, hace 20 años el pleitazo con mi cuñada y lo que dije y lo que hice, ya lo confesé, fue gravísimo, pero fue un escandalazo. Todavía puedes reparar. Todavía puedes reparar, mientras hay vida hay esperanza, no tienes ninguna rueda de molino en el cuello. Y si fue gravísimo, la llamas y le dices, oye, ¿te acuerdas cuando antes de que yo conociera a Cristo, opiné que tu sobrina abortara? Es un escándalo para toda la familia. Es un apoyo para la pobre niña que tengo 16 años y salí embarazada y empiezo a recoger opiniones. Gracias a que 3 tías me apoyaron, aborté. Cuando ya entro, me convertí en un retiro y tal, y me di cuenta de lo que pasó. Mi sobrina abortó en parte gracias a mí. Por lo menos llámala, mira, el bebé ya se murió, el bebé ya está en el cielo. Ahora lo que hay que resucitar y rescatar son las conciencias. No vayas a llegar así al último día y que con los ojos de Dios y a la luz de Dios veas, mira todo lo que hiciste sin reparar. Todo tiene perdón, olvídate de la rueda de molino, pero exige arrepentimiento, conversión, reparación. Y por último, ven que aquí varias veces he dicho, lo que dice el Evangelio simplemente no se puede aplicar. Si ves a un pobre, mételo a tu casa. ¿Realmente lo vas a hacer?
Nada más en la Tliscayo tendrías que pasar con una pick-up o con un camión de redilas, diciendo, súbanse, súbanse, eso, ¿y dónde los pones? Pues es imposible. Pues hoy dice aquí una cosa imposible. Si tuvieran ustedes fe, le dirían a un árbol de mostaza, arráncate de ahí y ponte en el mar o siémbrate no sé dónde. Y el otro evangelio, la otra versión, porque 2 evangelios comentan esto, es todavía peor. Si tuvieran fe, le dirían a esa montaña, quítate y ponte allá. Así. Díganle a don Víctor, que es el obispo de aquí, que si puede mover un poquito el Popocatépetl porque me estorba la vista. Que no que lo mueva, que deje de echar lava. Si don Víctor no tiene fe y es el obispo, pídanselo al Papa, que el Etna deje de hacer erupción y de quemar casas. Entonces se aplica esto. Jesús está hablando de otras montañas y de otros mares. La Madre Teresa de Calcuta, que tenía fe, siendo la mujer más humilde del mundo, un bicho de este tamaño, y hace la congregación más grande del mundo, femenina. Esas son montañas espectaculares. Juan Pablo II tiró el muro del comunismo cuando la cosa se veía perdida. ¿Quién lo puede tirar? El comunismo sigue en Rusia y tenemos un lunar aquí abajo en Cuba. Pero lo que hizo por liberar cientos de millones de personas en Europa, eso es mucho más interesante que decirle al popo, muévete un segundito a la izquierda. ¿A quién le interesa mover esa montaña? Termino con esto. Hay una película de Jim Carrey, si no me equivoco, en donde él le dice a Dios que Dios tiene muchos errores. Dice, déjame ser Dios. Y Dios le dice, vas a ser Dios por un día. Las estupideces que haríamos, por eso pensé en lo de la montaña. Está Jim Carrey que se pone de novio de no sé quién, y para hacer la escena más romántica, sale a la ventana y hace que la luna se ponga inmensa, o sea, jala la luna, le hace así a la luna, y se ve como la luna se acerca. Y entonces la noche más romántica del mundo. Al día siguiente en las noticias, inundaciones en toda Europa, se salió el agua de los ríos, la fuerza de gravedad, las mareas, un maremoto en Tokio. Si a mí Dios me dejara ser Dios un día, solo Él sabe las estupideces que yo haría, porque solamente hay alguien infinitamente sabio, amor, desinteresado, que sabe lo que está haciendo. Pues bueno, tengamos fe y movamos las montañas del egoísmo, de la soberbia, de la lujuria, de la envidia, de la pereza. Auténticas montañas. El popo no es un obstáculo. Obstáculos los que llevamos en el corazón, y esos son los que hay que arrancar. Que así sea.